Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 186. Calcule la recompensa. Las herramientas humanas se hicieron ricas. 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Chen Qianxue, que había regresado al mundo real, tenía una mentalidad completamente diferente a la de Qin Jiao. Ella no estaba enojada ni reacia. Sus pensamientos estaban tan tranquilos como siempre. Era como si estuviera en un estado de sabiduría todo el tiempo. No le sorprendió su propia muerte. Después de todo, ella ya estaba acostumbrada a morir tantas veces. ¿Quién hubiera imaginado que el joven de 19 años ya había sufrido muchas muertes? La pieza de ajedrez estaba un poco fuera de lugar, por lo que es normal perder. El tono de murmullo de Chen Qianxue también era muy tranquilo, no había el más mínimo resentimiento. Subestimé la crueldad de la otra parte hacia mí y también subestimé el atractivo del trono para los demás. Incluso si son hermanos consanguíneos, frente al poder absoluto, se volverían completamente uno contra el otro y desenvainarían sus espadas el uno contra el otro. Al final, todavía no soy lo suficientemente fuerte. Si tuviera otro cultivador de la etapa alma naciente a mi lado, no tendría que temer a los dos cultivadores de la etapa alma naciente en el campo de batalla. No esperaba que el país vecino fuera tan decisivo y enviara a dos cultivadores de la etapa alma naciente sin dudarlo. Los cultivadores de la etapa alma naciente no son gente común. Incluso el cultivador más joven de la etapa alma naciente debería tener no menos de 500 años. Para una dinastía, un cultivador en la etapa alma naciente es el pilar de apoyo al más alto nivel. Si lo colocaran en el ejército, podría ocupar el puesto de general. Los guardias secretos que mi padre crió durante tanto tiempo solo pudieron criar a un cultivador de la etapa del alma naciente. Incluso me regaló ese cultivador de la etapa del alma naciente. Chen Qianxue dejó de hablar sola. Esta vez había recordado la lección y no volvería a cometer el mismo error. Además, no volvería a caer en el mismo truco. Ella sacudió su cabeza. Desechó los pensamientos confusos de su mente. Anuncios de Put Future. Chen Qianxue esperó en silencio a que llegara la recompensa. Su subconsciente le dijo que la recompensa esta vez podría ser muy generosa y superaría con creces las recompensas anteriores. Simplemente no sabía si sus expectativas eran correctas. La persona que invitaste, Chen Qianxue, ha vivido durante 56 años, 07 meses y 28 días en esta vida de cultivo inmortal simulada. Has activado con éxito los 4 logros de lo suficientemente rico para rivalizar con un país, enemigo del demonio, estabilizar el país e invasión del poder imperial. Has recibido 3 recompensas adicionales. Has recibido las siguientes recompensas. Recompensa 1. Todo el poder espiritual del 9º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, parece poder permitirle a usted, que está en el 6º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, cruzar 3 pequeñas etapas en un solo paso. Recompensa 2. Espada Yukin, un arma espiritual que Chen Qianxue obtuvo accidentalmente de la morada de la cueva con puerta de bronce gigante. Recompensa 3. Escritura que pacifica el mar, el tesoro de la biblioteca de la gran dinastía Wei, nada menos que el libro de la matanza. Recompensa adicional 1. 5000 tipos diferentes de medicinas espirituales, todas son de muy alta calidad. Recompensa adicional 2. Versión incompleta de la técnica del demonio devorador del cielo, 2/10 versiones de la técnica del demonio devorador del cielo. Recompensa adicional 3. Colgante de jade protector, un colgante de jade especial que puede bloquear un ataque de formación del alma. Recompensa adicional 4. Aura del rey principiante, el aura que Chen Qianxue ha desarrollado a lo largo de los años como princesa del Gran Wei. La variedad de recompensas fue incluso más deslumbrante que la de Qin Jiao. Chen Qianxue había activado un total de 4 logros, lo que resultó en 4 recompensas adicionales. Esta ya era la segunda vez que Bai Yi experimentó la agradable sorpresa que fue hoy. La colaboración entre 2 herramientas humanas fue realmente maravillosa. Si hubieran elegido cooperar desde el principio, Bai Yi sintió que ahora podría estar acostado en su núcleo dorado. Desafortunadamente, no pudo interferir con la vida en el simulador. De lo contrario, habría encerrado fuertemente a Chen Qianxue y Qin Jiao. Anuncios de Put Future. Era muy similar a la recompensa del acuerdo de Qin Jiao. La recompensa del acuerdo de Chen Qianxue esta vez fue extremadamente generosa. La recompensa 1 ya era muy atractiva. Cruzando directamente 3 pequeñas etapas de un solo salto, ¿cuántas personas lo creerían?
Aparte de Qin Jiao, Chen Qianxue, Fu Xuangli, estas tres herramientas humanas, ¿quién creería que alguien podría atravesar 2 o incluso 3 etapas de una sola vez? Especialmente cuando se trataba de 3 etapas menores de la etapa de establecimiento de la fundación, y no de una etapa de refinamiento de Qi. La recompensa 2 tampoco estuvo mal. El nombre Jade Clear Sword obviamente no era el artefacto espiritual del Daoist Blood Lotus. Debe habérselo arrebatado a algún cultivador inmortal ortodoxo antes de que fuera sellado. Un artefacto espiritual que podría hacer que un demonio en la etapa de formación del alma lo codiciara debe ser un artefacto espiritual de grado extremadamente alto. Era probable que su grado no fuera inferior al de la moneda de cobre rojo sangre que Bai Yi había obtenido anteriormente. ¿O fue solo superado por esa moneda de cobre rojo sangre? La recompensa 3, ¿fue un método de cultivo de un grado extremadamente alto o fue un método de cultivo de la gran dinastía Wei? Si este método de cultivo fuera lanzado al mundo del cultivo en el mundo real, sería suficiente para causar una tormenta sangrienta y causar una gran perturbación en el mundo del cultivo. Desafortunadamente, esta no fue una pregunta de opción múltiple. Esta era una pregunta de opción única. En algunos aspectos, Bai Yi podía elegirlos todos, pero en este aspecto, solo podía elegir uno. Recompensa 1. Al final, Bai Yi todavía no pudo resistir la tentación de cruzar 3 etapas a la vez. Una vez que llegó al 9º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación, estaba a solo 2 pasos de la etapa del núcleo dorado. Solo quedaban 2 pasos. Una vez que se convirtiera en un cultivador inmortal en la etapa del núcleo dorado, entonces sería realmente un salto cualitativo. ¿Cómo fue ese viejo dicho? Mi destino está en mis manos, no en las del cielo. Muy pronto, una enorme y pura energía espiritual comenzó a precipitarse hacia las extremidades y los huesos de Bai Yi, como un vasto océano de agua que se vierte en su cuerpo. Si Bai Yi no tuviera el cuerpo espiritual innato y el cuerpo rey humano, la energía espiritual lo habría abrumado. La energía espiritual en el patio se agitó y una gran cantidad de energía espiritual dio vueltas lentamente en el cielo. Capítulo 187. Calcule la recompensa. Las herramientas humanas se hicieron ricas. 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy formó un vórtice de energía espiritual que se podía ver a simple vista y la escena dejó a la gente sin palabras. Afortunadamente, Bai Yi ya había establecido niveles de formaciones ilusorias en el patio que podían engañar a los ojos y oídos de las personas. Además, estas formaciones ilusorias habían sido reforzadas y modificadas por Xu Zihua. Fue suficiente para ocultar los movimientos de Bai Yi cuando llegó al 7º nivel del establecimiento de la fundación. Si hubiera cultivadores inmortales con cultivo de núcleo dorado o superior que usaran su sentido divino para investigar la situación aquí, podrían encontrar algo. De lo contrario, nadie sabría lo que pasó aquí. Solo aquellos cultivadores itinerantes de la etapa de refinamiento de Qi en el condado de Qinghe, así como los cultivadores inmortales de la corte imperial, que eran grandes felinos y pequeños felinos. Era aún más imposible ver alguna pista. Auge. Era como si un sonido fuerte que solo el propio Bai Yi podía escuchar viniera de su Dancian. Entró en el cultivo del 7º nivel de establecimiento de fundación. Además, aún no había terminado. Sus meridianos y Dantian todavía estaban absorbiendo locamente energía espiritual. Una gran cantidad de energía espiritual nutría continuamente sus meridianos, Dantian, su carne, huesos e incluso su alma. Auge. En menos de unas pocas respiraciones, Bai Yi una vez más cruzó un pequeño escenario y entró en el 8º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Anuncios de Put Future. Auge. Pasaron algunas respiraciones más y esta vez alcanzó el 9º nivel de establecimiento de fundación. Bai Yi sintió que toda su persona se había sublimado. Era como si tuviera la ilusión de ser invencible en el mundo. La razón principal fue que la velocidad del avance fue demasiado rápida, lo que le dio una ilusión única. Afortunadamente, esta ilusión llegó y se fue rápidamente. Bai Yi rápidamente estabilizó sus emociones fluctuantes. Exhaló pesadamente. Todavía estoy lejos. No puedo alejarme, se dijo Bai Yi. Al menos cuando alcance la etapa Golden Core, estaré un poco orgulloso. También se distribuyeron 4 recompensas adicionales. Se almacenaron 5000 hierbas espirituales de alta calidad en la bolsa de almacenamiento de Bai Yi. Estas hierbas espirituales no fueron particularmente útiles para el que no refinaba las píldoras. Sin embargo, recordó que Xu Zihua sabía cómo refinar pastillas.
Cuando llegara el momento, él simplemente le daría una porción de las hierbas espirituales para que se ocupara. En cuanto a la recompensa adicional 2, no era necesario mencionarla. El horror de la técnica del demonio devorador del cielo era evidente. Era solo que Bai Yi no esperaba que la máscara misteriosa se hubiera tragado tantos demonios del núcleo dorado y del establecimiento de la fundación. Además, también se había tragado el embrión espiritual de un antiguo demonio en etapa de formación del alma. Como resultado, la técnica del demonio devorador del cielo era solo 2/10 de su contenido total. Podría ser que cuanto más lejos llegar a la técnica del demonio devorador del cielo, más difícil sería obtenerla. Ahora, con la adición de estas 2/10 de la técnica del demonio devorador del cielo, Bai Yi ya había captado 5/10 de esta asombrosa técnica. Ahora tenía la mitad. No sabía qué precio tenía que pagar para obtener la segunda mitad. ¿Cuántas veces podría devorar el embrión demoníaco del daoísta del loto de sangre? Maldita sea. Estaba usando al daoísta del loto sangriento como un cordero, cosechándolo como recurso. El colgante protector de jade que se entregó en la recompensa adicional 3 hizo que los ojos de Bai Yi se iluminaran. Tuvo una impresión muy profunda de este colgante de jade. Cuando Chen Qianxue y los demás simulaban el cultivo inmortal, Chen Qianxue le había dado este colgante de jade a Wei Yi de Gran Wei. Wei Yi había usado este colgante de jade especial para bloquear el ataque del embrión demonio de la formación del alma. Aunque este colgante de jade se había roto debido a esto, eso no significaba que no fuera poderoso. Este fue un artefacto divino que salvó vidas. Incluso figuras poderosas en la etapa del alma naciente podrían vagar por el mundo del cultivo inmortal si tuvieran esto. Con este colgante de jade, equivalía a tener algunas vidas más. Anuncios de Put Future. Tendría otro truco bajo la manga que le salvaría la vida. Cuando este colgante de jade que era tan blanco como el jade yacía en la palma de Bai Yi, de repente sintió que había algo de calor residual en este colgante de jade, y estaba acompañado de una leve fragancia. Podría ser la temperatura corporal de Chen Qianxue y la fragancia de su cuerpo. Al mirar este colgante de jade especial, Bai Yi no pudo evitar pensar profundamente. La recompensa adicional final no fue un elemento que se pudiera ver. Era algo similar a la recompensa única del acuerdo de la herramienta humana número 3. Supresión. XT. Sin embargo, la supresión de la herramienta humana número 3 solo podía usarse en algunas bestias demoníacas. El aura del rey principiante de Chen Qianxue fue claramente efectivo en los humanos. Fue otra gran cosecha. Condado de Yuaning. Chen Qianxue solo esperó media taza de té antes de recibir las recompensas del simulador. Cuando vio las recompensas, sus emociones originalmente tranquilas comenzaron a agitarse. Finalmente, no pudo evitar provocar algunas ondas. Esto es, dijo sorprendida, 4 logros. 4 recompensas adicionales. Añadiendo una recompensa normal, habrá un total de 5 recompensas de liquidación esta vez. Ella estaba un poco sorprendida. En realidad, estaba bastante atónita. Riquezas comparables a las de un país. ¿Es este un logro que solo puede activarse debido a las cosas en la enorme cueva con puerta de bronce que Qin Jiao y yo saqueamos? La némesis del demonio. Debe ser porque usé la máscara misteriosa para destruir el embrión demonio del daoísta loto sangriento, ¿verdad? Estabilizando el país. Si no me equivoco, debe haber sido el resultado de la supresión de los restos de la dinastía anterior. Entrometerse con el poder imperial. ¿Es este el resultado de la lucha entre el príncipe heredero de Great Wei y yo? Recompensa. Toda la energía espiritual del 5º nivel de la etapa de establecimiento de fundación, con un cuerpo espiritual medio innato, puedes pasar al 5º nivel de la etapa de establecimiento de fundación de una sola vez. Recompensa adicional 1. 1000 tipos diferentes de hierbas espirituales, todas son hierbas espirituales especiales de alta calidad. Recompensa adicional 2. Versión incompleta de la técnica del demonio devorador del cielo, 1/10 parte de la técnica del demonio devorador del cielo. Recompensa adicional 3. Colgante de jade protector dañado, parece ser capaz de resistir un golpe de un cultivador en etapa alma naciente. Recompensa adicional 4. Temperamento especial, tienes un ligero aura de dominio. Capítulo 188. Calcule la recompensa. Las herramientas humanas se hicieron ricas. 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Después de recibir las 5 recompensas, Chen Qianxue reprimió lentamente la sorpresa en su corazón. Lo que surgió en su corazón fue una leve sorpresa. De hecho, estaba muy feliz. Si sacaba alguna de estas 5 recompensas, quién sabía cuántas personas la anhelarían.
Chen Qianxue estaba muy satisfecho. Cuando se agregó todo el poder espiritual del quinto nivel de establecimiento de la fundación, Chen Qianxue ya no pudo controlar el impulso de su avance, porque tenía la constitución del cuerpo espiritual medio innato como Qin Jiao. Esta fue la recompensa inesperada que recibió Chen Qianxue durante la última simulación de vida. Esta recompensa le permitió no tener grilletes de escenario debajo del escenario Golden Core. No hubo ningún cuello de botella. Si quisiera pasar a la siguiente etapa, no habría problemas. Descubrimiento. El aura de la etapa de establecimiento de fundación se mostró por completo. Chen Qianxue de repente encontró una pequeña posada. Parecía que no había manera de bloquear el movimiento de su avance. Sin embargo, ya era demasiado tarde para establecer una matriz de ocultación. Solo pudo prepararse y abrirse paso de una vez. Después de que el aura del cultivador inmortal del establecimiento de la fundación se extendió, todos dentro de un radio de varios cientos de metros sintieron inexplicablemente una ola de palpitaciones. Los que estaban en la posada sintieron descender un gran terror. Tampoco sabían lo que pasó en la posada. Sin embargo, el miedo en sus corazones los hizo salir corriendo de la posada presas del pánico. En menos de 10 respiraciones, aparte de Chen Qianxue, no había nadie más en la posada. Al momento siguiente, estas personas que salieron corriendo de la posada se sintieron extremadamente afortunadas por sus acciones. Auge. Anuncios de Put Future. Una ráfaga de fuerte viento azotó la posada. La estructura de madera de la casa se desmoronó con un fuerte estruendo y las ondas de radio lanzaron por los aires las tejas del tejado. Las ondulaciones de energía espiritual surgieron violentamente, dejando estupefactos a un grupo de gente común, e incluso algunos cultivadores inmortales quedaron extremadamente conmocionados. A diferencia de la gente común, incluso el cultivador inmortal más débil podía ver que un experto se había abierto paso. Este tipo de avance. Al menos debería estar en la etapa de establecimiento de la fundación, ¿verdad? Silbido. El condado de Yuanying acababa de sufrir una calamidad que dejó a la gente rascándose la cabeza, pero un cultivador inmortal había llegado a la etapa de establecimiento de la fundación. Esta fue una bendición disfrazada, ¿verdad? Estaban muy confundidos. También tenían mucha envidia. En la distancia, Xu Ziwa parecía haber sentido algo. Volvió la cabeza y miró en dirección al condado de Yuanying. Su mirada parecía poder penetrar a través de innumerables edificios. Ella dijo sorprendida. ¿Tercer nivel de establecimiento de fundación? No, ya es el cuarto nivel del establecimiento de la fundación. ¿De verdad hay alguien que se ha abierto paso en este momento? Este tipo de aura no parece ser la de un cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Es más como un cultivador inmortal del camino recto. Además, el aura levemente revelada por la otra parte es algo similar a la de esa pequeña princesa de la gran dinastía Yan. Pase lo que pase, ella todavía era una cultivadora inmortal del núcleo dorado de sexto nivel. Entonces, aunque Xu Ziwa estaba muy lejos, todavía podía sentir levemente el aura única de Chen Qianxue. Dijo que el aura de Chen Qianxue era algo similar a la de Fu Xuanli. Eso se debió a que la última recompensa de Chen Qianxue le dio una especie de aura de rey. Este tipo de aura solo podría ser levantada por un miembro de la familia real de una dinastía. Además, no cualquier descendiente de la familia real podría tener tal aura. Aquellos que podían generar este tipo de aura eran los mejores entre los descendientes de la familia real. ¿Eh? En menos de unas pocas respiraciones, el tono de Xu Ziwa se volvió aún más sorprendido. Ella se abrió paso de nuevo. ¿Y es la misma persona? Desde el tercer nivel de la etapa de establecimiento de fundación, pasó al cuarto nivel de la etapa de establecimiento de fundación de un solo golpe. Ahora, ella ya está en el quinto nivel de la etapa de establecimiento de fundación. ¿Qué tipo de medicina milagrosa tomó esta mujer? XT. Esto tocó el punto ciego del conocimiento de Xu Ziwa. Todavía estaba bien atravesar un escenario pequeño. Después de todo, cuando los cultivadores inmortales cultivaron hasta cierto nivel, eventualmente tuvieron que abrirse paso. El problema era, la otra parte atravesó dos pequeñas etapas de una sola vez. Silbido. Xu Ziwa no pudo evitar respirar una bocanada de aire frío. ¿Qué clase de monstruo era este? ¿Era todavía un humano? Anuncios de Put Future. Discípulo, no pareces sorprenderte en absoluto. Xu Ziwa notó que la marioneta Golden Core controlada por Bai Yi parecía haber estado inexpresiva todo el tiempo. El títere Golden Core dijo sin rodeos. Porque conozco la identidad de la otra parte. No hay nada sorprendente. Oh. Xu Ziwa tenía mucha curiosidad. ¿Sabes realmente quién es este monstruo? ¿Quién es ella?
La marioneta del núcleo dorado respondió con calma. Esa persona es la actual secta de la espada santa doncella del espíritu. ¿Secta de la espada espiritual? Estas tres palabras no le eran desconocidas a Xu Zihua. No hace mucho, un cultivador de la etapa alma naciente de la secta espada espiritual apareció y persiguió al demonio del núcleo dorado que escapaba del palacio del Sagrado Corazón. La persona que había atravesado dos etapas consecutivas era en realidad la secta de la espada santa doncella del espíritu. Así que ese es el caso, Xu Zihua de repente se dio cuenta. No es de extrañar que la etapa del alma naciente de la secta espada espiritual llegara tan rápido. Resulta que su santa doncella está aquí. De hecho, la conmoción en su tono aún no se había disipado. Incluso si ella fuera la santa doncella de una secta de cultivo inmortal a gran escala, ¿era realmente normal un talento tan aterrador en el cultivo inmortal? Era inaudito. Incluso algunos libros antiguos no registraban a cultivadores inmortales que pudieran atravesar dos pequeñas etapas al mismo tiempo. ¿Era ella un genio sin precedentes? ¿Una figura que se cantaría en las canciones legendarias en el futuro? Xu Zihua se quedó secretamente sin palabras y lamentó que el mundo de cultivo inmortal estuviera realmente lleno de tigres agazapados y dragones escondidos. Podría venir a cualquier lugar al azar, pero podría encontrarse con un monstruo así. ¡Increíble! Chen Qianxue no sabía que un cultivador de etapa Golden Core de sexto nivel le había prestado atención. Después de atravesar dos pequeñas etapas de una vez, en el momento en que abrió los ojos, descubrió que la posada en la que se alojaba había sido arrasada. Además, podía sentir que pares de ojos que estaban conmocionados, temerosos o adoradores estaban todos enfocados en ella. Haciendo caso omiso de todas las miradas, pasó su mente por ello. Después de descubrir que el avance no causó bajas a otros, sacó un pesado lingote de oro de su bolsa de almacenamiento. Se lo arrojó a un hombre entre la multitud con cara triste. El lingote de oro cayó frente al hombre. El tono de Chen Qianxue dijo con calma. Esto es para darle el dinero para reparar la posada, el resto es para darle una compensación. La razón por la que lo dijo en público fue para evitar que alguien tuviera pensamientos tortuosos. Ahora que lo había dejado claro, significaba que se trataba de una suma de compensación otorgada por un cultivador inmortal. ¿Quién se atrevería a tener pensamientos tortuosos? Capítulo 189. Si abres Fu Xuangli, todo lo que verás es negro. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Chen Qianxue no decidió quedarse en el condado de Yuanying por mucho tiempo. Sacó su espada voladora y la montó. Voló en dirección al condado de Qinghe. No olvidó que el condado de Qinghe había sido infiltrado por el cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón hace algún tiempo. Esto fue lo que escuchó de los cultivadores inmortales del condado de Yuanying. Chen Qianxue todavía estaba preocupado por la seguridad del clan Chen. No quería que el clan Chen sufriera ningún desastre durante los pocos días que ella estuvo fuera. Si algo realmente le sucediera al clan Chen del condado de Qinghe, el estado mental de Chen Qianxue podría verse afectado. Con su cultivo actual del quinto nivel de establecimiento de fundación, no le tomaría mucho tiempo volar al condado de Qinghe con su espada. Por la tarde, Chen Qianxue llegó al condado de Qinghe. Ella miró hacia abajo desde una gran altura. Se pudo ver que el actual condado de Qinghe era más o menos el mismo que cuando ella se fue. En general, parecía muy tranquilo. La gente iba y venía como hormigas, trabajando duro para ganarse el sustento del mañana. De vez en cuando, podía sentir las auras de algunos cultivadores inmortales, pero estas auras no eran muy fuertes. Todos eran cultivadores de refinamiento de ki y eran cultivadores itinerantes. Chen Qianxue pronto llegó por encima del clan Chen en el condado de Qinghe con su espada. Lo escaneó con su sentido divino y descubrió que no había nada grave. Anuncios de Put Future. Ella dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Me invitó el Immortal Cultivation Simulator y el motivo parece ser el cumpleaños de mi abuelo. Llegué al clan Chen desde la secta espada espiritual para celebrar su cumpleaños, y luego me invitaron al simulador sin ningún motivo. Murmurando hasta este punto, Chen Qianxue no pudo evitar reír y negar con la cabeza. Tampoco sé si el simulador me invitaría si no viniera al condado de Qinghe. En ese caso, el condado de Qinghe, el lugar donde nació, también podría considerarse un lugar de oportunidades para ella. Chen Qianxue aterrizó y cambió ligeramente su apariencia. Su apariencia no parecía tan impresionante como antes. No era muy competente en el arte del disfraz, pero algunas personas con un nivel de cultivo inferior al de ella no podrían ver a través de su disfraz.
El condado de Qinghe era un poco más animado que la ciudad habitual del condado y las calles estaban llenas de peatones bulliciosos. Había algunos pequeños vendedores en ambos lados y había gente por todas partes. De pie en este lugar, Chen Qianxue tuvo un sentimiento de nostalgia, como si regresara a su infancia. Recordó eso antes de ingresar a la secta espada espiritual. Una vez fue sostenida de la mano de su madre y caminó por este lugar. De repente, Chen Qianxue miró a su alrededor y su mirada se detuvo por un momento. Sus hermosos ojos se fijaron en cierta dirección. Vio a una persona que le resultó bastante familiar. ¿Es él? Cuando vio a ese joven de aspecto extraordinario, Chen Qianxue recordó que la última vez que vino al condado de Qinghe, había visto a un hombre extraño en una farmacia. La energía interna de ese hombre parecía hacerla sentir como si lo hubiera visto antes. Por esta razón, incluso había usado algunas píldoras medicinales para hacer que la otra parte extrajera su energía interna. Al final, se dio cuenta de que se trataba simplemente de un error de cálculo de su parte. La energía interna en el cuerpo del hombre era de hecho muy similar a la técnica de respiración que había cultivado en su primera vida de cultivo inmortal simulada. Sin embargo, hubo algunos aspectos que fueron diferentes. Por lo tanto, ella no molestó al hombre. No esperaba que se volvieran a encontrar esta vez. Además, Chen Qianxue frunció ligeramente el ceño. Se sorprendió al descubrir que no podía ver a través de los antecedentes de la otra parte. Esto la hizo sentir incrédula. ¿Cómo fue eso posible? Anuncios de Put Future. La última vez que conoció a ese hombre, él era simplemente una persona común y corriente en el mundo pugilístico, que resultaba ser muy guapo. ¿Por qué no puedo ver a través de este hombre esta vez? XT. El hombre frente a ella parecía estar envuelto en una capa de niebla. Chen Qianxue incluso usó su sentido espiritual para sondearlo vagamente, pero no pudo entender nada. Algo andaba mal. Ella inmediatamente se puso alerta. Por otro lado, Bai Yi tampoco esperaba encontrarse con Chen Qianxue por segunda vez en el condado de Qinghe. Hoy solo salió a comprar algunas verduras y carne. Aunque no tenía tiempo para cocinar, Xu Ziwa estaba muy interesado en esto. Ahora, el asunto en el condado de Yuanying se había resuelto y Xu Ziwa regresaría al patio esta noche. Al comprar algunas verduras y carne con anticipación, Xu Ziwa podría cocinar cuando regresara. Al final, tan pronto como salió hoy, se encontró con su herramienta humana número 1. Maldición. ¡Qué casualidad! De hecho, Bai Yi podía sentir qué tan lejos estaba cada herramienta humana de él a través del simulador de cultivo inmortal. Sin embargo, ¿quién prestaría mucha atención a los movimientos de los usuarios de herramientas todo el tiempo? Esto fue realmente un accidente. En este momento, Chen Qianxue no tomó la iniciativa de seguir adelante porque ya había cambiado su apariencia. No creía que ninguna persona especial al azar pudiera ver a través de su disfraz. Si ella tomara la iniciativa de seguir adelante y plantear esas dudas en su corazón, eso estaría exponiendo a su familia, ¿verdad? Era como si Chen Qianxue no hubiera notado a Bai Yi. Pasó junto a Bai Yi. Poco lo sabía ella. A los ojos de Bai Yi, bien podría estar desnuda. Podía ver fácilmente a través de su disfraz incluso sin usar los sentidos del simulador de cultivo inmortal. Después de todo, había una brecha de 4 pequeñas etapas entre sus cultivos. Cuando Chen Qianxue estaba a cierta distancia de Bai Yi, todavía sentía que una sensación espiritual recorría su cuerpo. Parecía que Chen Qianxue todavía tenía dudas y quería ver los antecedentes de Bai Yi. Ella es muy cautelosa. Bai Yi sonrió impotente para sí mismo. Si fuera Qin Jiao, ella habría corrido y lo habría interrogado en persona. Capítulo 190. Si abres Fu Xuanli, todo lo que verás es negro. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Chen Qianxue no haría esto porque causaría problemas innecesarios. Tenía mucho miedo de los problemas. Bai Yi ignoró sus miradas furtivas. Después de comprar algunas verduras y carne, regresó a su casa. De regreso a la casa, Bai Yi cerró la puerta. En ese momento, una mirada se posó en la puerta cerrada, sus hermosos ojos llenos de duda. Sí. Chen Qianxue siguió a Bai Yi hasta este lugar como una loca. Miró la casa frente a ella, confundida pero también un poco seria. Eso fue porque descubrió que su sentido espiritual no podía entrar a la casa. ¿Cómo es posible? Chen Qianxue quedó atónito. Ella era una cultivadora del establecimiento de fundación de 5º nivel, ¿cómo podría bloquearse su sentido espiritual? Podría ser. Ella murmuró sorprendida. ¿Un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado ha establecido una matriz en esta casa? Además, ¿es una matriz que puede bloquear el sentido espiritual? ¿Podría ser creado por esta persona?
Anuncios de Put Future. Eso no está bien. Parece solo unos años mayor que yo. Estoy seguro de que esta es su verdadera edad y no la de un viejo monstruo que tiene la capacidad de conservar su apariencia juvenil. A esta edad, ¿cómo podría ser un cultivador inmortal en etapa núcleo dorado? Chen Qianxue descubrió que este asunto había tocado su propio punto ciego de conocimiento. Bai Yi se volvió aún más misterioso e impredecible a sus ojos. De hecho, había una capa adicional de sentimiento extraño. Reason le dijo a Chen Qianxue que era mejor no acercarse a las personas que tocaban su punto ciego. Estas personas eran a menudo muy peligrosas y un error por descuido podía provocar la muerte. Sin embargo, ¿cómo podría una persona perder por completo la curiosidad? Especialmente a los ojos de Chen Qianxue, Bai Yi era demasiado especial. ¿Podría ser que no lo juzgué mal antes? XT. Chen Qianxue no pudo evitar entrecerrar los ojos. No es una coincidencia que sus fluctuaciones de fuerza interna fueran tan similares a las mías en el simulador de cultivo inmortal. ¿Había otra razón? Cuando se trataba del simulador de cultivo inmortal, Chen Qianxue no podía ignorarlo. Ella estaba adivinando. ¿Esta persona también fue uno de los candidatos invitados por Immortal Cultivation Simulator? ¿Era él el mismo tipo de persona que ella y Qin Jiao? No fue imposible. Sin embargo, ella no estaba segura. Al final, Chen Qianxue todavía no entró al patio. No podía preguntarle abiertamente a la otra parte, ¿también puedes ingresar al simulador de cultivo inmortal? Eso expondría inmediatamente su secreto del simulador, ¿verdad? Sin embargo, una cosa era segura. Bai Yi fue una vez más el objetivo de Chen Qianxue. Parecía que la sed de conocimiento de Chen Qianxue no podía ser saciada. Era probable que hasta que obtuviera una respuesta definitiva, no abandonara el condado de Qinghe. Anuncios de Put Future. Pasó el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, se hizo de noche. Fu Xuanli, que estaba lejos en el condado de Yuanying, estaba interrogando al único cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón que fue capturado con vida. Ella fue quien lo capturó vivo. Por la mañana, el títere Golden Core y Shu Ziwa estaban peleando con el demonio Golden Core. Fu Xuanli y los demás estaban eliminando a los otros cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón en el condado de Yuanying. De hecho, no tenían la capacidad de lidiar con un demonio del núcleo dorado de la 10ª capa. Sin embargo, podrían apuntar a aquellos cultivadores del diablo que solo estaban en la etapa de refinamiento de Qi o en las primeras etapas del establecimiento de la fundación. Tenían la capacidad de golpear con puños pesados. Después de medio día de limpieza, los cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón en el condado de Yuanying fueron completamente eliminados. El cultivador de demonios frente a Fu Xuanli fue el único que sobrevivió. Además, fue capturado. El cultivo de la otra parte ya había quedado paralizado y no tenía ninguna posibilidad de escapar. Su Alteza, este tipo no quiere hablar. La expresión de un funcionario de la capital de la prefectura no fue particularmente buena. Ya había pensado en todos los métodos posibles para torturar al cultivador de demonios. Este cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón ya había sido torturado hasta el punto de casi no poder tomar forma humana. Sin embargo, hasta el momento, la otra parte todavía no ha revelado ninguna información útil. El funcionario de la capital de la prefectura sintió que había defraudado la confianza que Su Alteza había depositado en él. Su Alteza le había encomendado la tarea de interrogar al cultivador de demonios, pero él no la había completado a la perfección. Fue realmente una gran pérdida de prestigio. Bajó la cabeza y dijo impotente: este cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón es muy terco. No importa qué pregunta le haga, él dijo que no lo sabía. Esto es imposible. Esta persona es el cultivador de demonios con el mayor cultivo en el condado de Yuanying, a excepción de ese demonio del núcleo dorado del 10º nivel. Esta persona definitivamente sabe muchas cosas útiles, pero no pude lograr que hablara. Sus labios están tan apretados que es resistente al agua. Si existe un método que pueda buscar almas, tal vez podamos obtener alguna información. Pero, no he aprendido esos métodos para buscar en su alma o leer su mente. Me temo que no puedo sacarle nada. El funcionario de la capital de la prefectura solo pudo admitir que había arruinado la tarea que le había encomendado la princesa. Ahora, solo podía aceptar el castigo de la princesa. Sin embargo, para su sorpresa, Fu Xuanli no lo castigó. El tono de Fu Xuanli era tranquilo cuando dijo: es normal que los cultivadores de demonios sean tercos. Sin embargo, la próxima vez, piense en otras formas de lograr que hable. No utilice siempre estos métodos para hacerle sentir dolor. No siempre es el método más eficaz.
Este funcionario quedó atónito y no entendió del todo el significado de las palabras de la princesa. Inmediatamente después, Fu Xuangni miró al cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Ella le dijo al cultivador de demonios: si honestamente me das alguna información que creo que es útil, tal vez te dé una muerte rápida. De esta manera, podrás acabar con tu vida malvada de forma rápida y sin dolor. Capítulo 191. Si abres Fu Xuangli, todo lo que verás es negro. 3. Traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy tos. El cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón, que ya había perdido su forma humana, sonrió fríamente. Dejó que su sangre fluyera. Esta herida no fue suficiente para matarlo. Dijo fríamente. Crecí en el Palacio del Sagrado Corazón, y fue el Palacio del Sagrado Corazón el que me permitió tener todo esto. Ahora, con solo unas pocas palabras y unas cuantas rondas de tortura, ¿quieres que traicione el Palacio del Sagrado Corazón? Después de escupir una bocanada de sangre, ese par de ojos maliciosos miraron a Fu Xuangli. Él dijo con saña: deja de soñar despierto. Incluso si muero, los señores del Palacio del Sagrado Corazón me recordarán. Conocerán mi lealtad. Nunca contaminaré el Palacio del Sagrado Corazón. Bah. Fu Xuangni no podía entender cómo un cultivador de demonios con problemas mentales podía ser tan leal al Palacio del Sagrado Corazón. Era difícil creer que un demonio fuera tan justo. Aquellos que no lo sabían pensarían que este tipo era un cultivador inmortal de una secta justa. ¿Podría ser que el Palacio del Sagrado Corazón tuviera cierta técnica de cultivo que pudiera cambiar los pensamientos de una persona? ¿Tenían alguna técnica para hacer que sus discípulos permanecieran leales al Palacio del Sagrado Corazón? Ella sacudió su cabeza. Dado que él es tan leal al Palacio del Sagrado Corazón y respeta esa secta demoníaca, le dijo al funcionario del gobierno estatal: ve y encuentra algunas bestias en celo. Recuerda, tienen que ser machos. Luego, quítale la ropa a este tipo y lávale el trasero. Deja que esas bestias se queden con él por un período de tiempo. Recuerda, usa una tira de jade para registrar todo. Ella dijo con calma: muestre este video a todos en el condado de Yuaning. Anuncios de Put Future. Fu Xuangni usó el tono más tranquilo y dijo las palabras más aterradoras. Ya fuera ese funcionario de la prefectura o el cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. En ese momento, sus ojos se abrieron como platos. Ambos estaban mirando a Fu Xuangni. Sus rostros se llenaron de sorpresa. Esta era la primera vez que este funcionario de la prefectura conocía a esta princesa. No esperaba que Su Alteza dijera tal cosa. Esto fue demasiado, ¿verdad? Al pensar en esa escena, el funcionario sintió que se le helaba la sangre. Sintió que el corazón de la princesa había sido abierto y probablemente estaba completamente negro. Hizo todo lo posible por calmar sus pensamientos. El funcionario asintió. Dio pasos pesados, se dio la vuelta y se fue. Mirando su espalda, los ojos del cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón se abrieron como platos. Jadeaba pesadamente y no le importaba la sangre y la saliva que salían de su boca, solo le importaba lo que Fu Xuangni le dijera. ¿Tú qué quieres hacer? Eres de la gran dinastía Yan, no puedes hacer esto. Tú, no puedes hacer esto. Mátame si quieres. Si tienes la habilidad, mátame con un golpe de tu espada. Despreciable. Despreciable. Desvergonzado. Sinvergüenza descarado. Regresar. Hey. Regresar. El cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón parecía haber olvidado las heridas en su cuerpo. Su rugido ansioso hizo que quienes lo escucharon se sintieran tristes y derramaran lágrimas. Finalmente, cuando vio la vista trasera del funcionario de la prefectura y la vista trasera de Fu Xuangli, ambos se detuvieron y lentamente se giraron para mirarlo nuevamente. El demonio del Palacio del Sagrado Corazón finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, con el rostro lleno de miedo. Apretó los dientes y miró a Fu Xuangli, persona despreciable. Persona sucia, desvergonzada y despreciable, no merece ser un cultivador inmortal. Anuncios de Put Future. No merezco serlo. Fu Xuangni no estaba enojado en absoluto después de ser evaluado por un demonio que mató sin pestañear. Tenía una leve sonrisa en su rostro, llena de interés. Ella dijo en voz baja: en realidad, estoy deseando que bailes con bestias salvajes. La sonrisa de Fu Xuangni se hizo aún más amplia. Tal vez, tu reputación se extenderá por todo el mundo del cultivo debido a esto. Aunque no serás la primera persona desde la antigüedad, podrías ser el primer cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón en hacer esto.
Fu Xuanni solo estaba probando este método perverso y vulgar. Si fracasaba, no había otra manera. No tuvo más remedio que deshacerse de este cultivador de demonios. Podía pensar en este método debido a la última vez que simuló el cultivo inmortal. Fu Xuanni tenía un subordinado de una bestia demonio simio que hacía algo que la gente no podía soportar: mirar frente a un cultivador inmortal de la secta del Sol Claro. Fue una revelación para Fu Xuanni en ese momento. Quería hacerle saber que no importa cuán fuerte fuera la voluntad de un cultivador inmortal, ante tal situación podrían abandonar sus principios y bajar su actitud. Por lo tanto, ella entendió. Con el paso del tiempo, Fu Xuanni obtuvo mucha información de este cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón. Solo cuando la otra parte no pudo decir nada, Fu Xuanni permitió que ese funcionario estatal le diera a este cultivador de demonios una muerte rápida. Finalmente, Fu Xuanni incluso murmuró: así que el cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón tampoco pudo soportarlo. Al escuchar esto, al funcionario estatal se le erizaron los pelos. Era como un gato al que le volaron el pelo. ¿Por qué dijo también? Silbido. ¿Será que la princesa había dejado que algún desafortunado experimentara con este tipo de método vulgar e inmoral? El gobernador aspiró una bocanada de aire frío y un sudor frío le brotó de la frente. Aunque Fu Xuanni no era un demonio a sus ojos. Era incluso más aterradora que un demonio. En lugar de ofender a un cultivador de demonios del Palacio del Sagrado Corazón, no debería ofender a la princesa. De lo contrario. Al pensar en esto, este funcionario de la prefectura se estremeció y rápidamente disipó esas aterradoras escenas en su corazón. En ese momento, Fu Xuanni dijo de repente: ordene toda esta información y encuentre algunas personas para juzgar qué información es correcta y qué información está compuesta por este cultivador de demonios. Finalmente, con base en esta información, realizar una serie de investigaciones. Elimina a estos atroces cultivadores de demonios del Palacio del Sagrado Corazón uno por uno. Sí, sí. Cuando el funcionario respondió, su tono era un poco inestable. Su visión del mundo casi quedó destrozada. Capítulo 192. Fu Xuanni. ¿Necesitas usar un casco cuando pescas? 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Después de interrogar al único cultivador de demonios superviviente en el condado de Yuanying, Fu Xuanni parecía haber recordado algo. Mientras fruncía el ceño, le preguntó al funcionario estatal que estaba a su lado: espera un momento, ¿hay algún talismán de comunicación del gobierno estatal respondiendo a nuestra solicitud de ayuda? Fu Xuanni recordó que no era la primera vez que enviaba una solicitud de ayuda al gobierno estatal. El Elder Ei, que estaba a cargo de protegerla, tuvo que usar una técnica secreta para detener al demonio del escenario Golden Core que había aparecido de repente. No tuvo más remedio que usar una técnica secreta para luchar contra el demonio del escenario Golden Core. Al final, el demonio del escenario Núcleo Dorado se distrajo y ganaron suficiente tiempo para que llegaran los expertos de la secta Espada Espiritual. Sin embargo, el Elder Ei también perdió la vida debido a la reacción de la técnica secreta. Ni siquiera quedó un cadáver. Y a partir de entonces, la tarea de proteger a Fu Xuanni recayó en el títere del Núcleo Dorado, el Li Feiyu, a los ojos de Fu Xuanni. Por supuesto. Si no fuera por Fu Xuanni y los demás que escribieron Blood Wars, ella no podría tener un guardaespaldas así. Fu Xuanni fue muy claro en que la protección que obtuvo mediante la contratación no podría durar mucho. Lord Li Feiyu ya le había dicho que solo la protegería durante un mes. Un mes después. ¿Qué debería hacer ella? Anuncios de Put Future. Ella no podía confiar en sus pocos cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación para eliminar a los cultivadores demoníacos del Palacio del Sagrado Corazón, ¿verdad? No hubo ningún problema para que los cultivadores de la etapa de establecimiento de la fundación protegieran el condado, pero eliminar a los cultivadores de demonios fue demasiado difícil. Incluso podría haber un cultivador de demonios Golden Core en el condado de Yuanying. ¿Quién sabe si se encontrarían con algún demonio aterrador en el futuro? Por eso, Fu Xuanni necesitaba la fuerza de la gran dinastía Yan. Necesitaba el apoyo de la capital del estado. Lógicamente hablando, los cultivadores inmortales enviados por la capital del estado estaban al menos en la etapa Núcleo Dorado. Incluso si no hubieran tomado un barco volador, deberían haber llegado solos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no han llegado todavía? Fu Xuanni no entendió. Estaba un poco confundida. Después del recordatorio de Fu Xuanni, este funcionario del gobierno estatal recordó de repente. Dijo al darse cuenta de repente: parece que sí, Su Alteza, el gobierno estatal no nos dio ninguna respuesta y su apoyo aún no ha llegado. Preguntó débilmente.
Su Alteza, ¿deberíamos usar otro talismán de comunicación y enviar otro mensaje de ayuda? Fu Xuanmi frunció el ceño y dijo. Esperemos hasta mañana. Mañana, si la gente del gobierno provincial aún está desaparecida, utilice otro talismán de comunicación. Esta vez no envíen un mensaje al gobierno provincial. El funcionario de la capital de la prefectura quedó atónito. Su Alteza, ¿qué quiere decir? Fu Xuanmi dijo con calma. Envía un mensaje a la ciudad imperial. Pide ayuda a la gran dinastía Yan. El corazón del funcionario de la capital de la prefectura tembló. Pase por la capital de la prefectura. ¿Pedir ayuda a la ciudad imperial? Silbido. ¿Significaba esto que la princesa no confiaba en la gente de la capital de la prefectura? Así es. Los numerosos mensajes de ayuda no recibieron una respuesta adecuada. Definitivamente no fue simple. Incluso podría haber algunas cosas tabú involucradas. Anuncios de Put Future. Pensando en esto, el gobernador rápidamente sacudió la cabeza. Este tipo de cosas no era algo en lo que pudiera pensar. Alguien como él no tenía derecho a hacer teorías de conspiración. Solo podía atarse fuertemente al carro de la princesa en este momento, porque una vez que algo le sucediera a la princesa, definitivamente no podría escapar del destino de ser implicado. Quería que la princesa viviera bien más que nadie, para que él también pudiera vivir bien. Condado de Qinghe. Noche. ¿Eh? Después de regresar al condado de Qinghe, Xu Ziwa acababa de beber un trago de vino espirituoso. La fragancia del vino se desbordaba cuando de repente sintió que algo andaba mal. Su par de cejas parecidas a sauces se arquearon ligeramente. Esta aura familiar, ¿no es el aura de la santa doncella de la secta espada espiritual? El rostro exquisito y ligeramente borracho de Xu Ziwa se sorprendió un poco. No esperaba que su sentido divino se apoderara casualmente. De hecho, descubrió a la santa doncella de la secta espada espiritual en este lugar, el condado de Qinghe. Fue Bai Yi quien le dijo que la otra parte era la santa doncella de la secta espada espiritual. Cuando Xu Ziwa regresó al patio, se sorprendió aún más al descubrir que el aura de la santa doncella de la secta de la espada espiritual en realidad aparecía no lejos del patio. Sin embargo, esa dirección llevaba mucho tiempo vacía. También significaba que la otra parte se había detenido allí, y esa posición parecía ser suficiente para observar en secreto el interior del patio. Con pensamientos dudosos, Xu Ziwa pasó por alto varios conjuntos ilusorios en el patio y entró. Vio a Bai Yi. Ella tomó la iniciativa de decir: discípulo, si no adiviné mal, parece que has sido el objetivo de la santa doncella de la secta espada espiritual. ¿Podría ser que hayas hecho algo que enfureció a los cielos? ¿Por qué la digna santa doncella de una secta de cultivo inmortal te mira afuera durante mediodía? El tono de Xu Ziwa era un poco desconcertado, pero también conllevaba un poco de burla. Bai Yi dijo: lo sé. XT. Estaba 3 pequeños niveles por encima de Chen Qianxue, entonces, ¿cómo podría Bai Yi no darse cuenta de que había sido un objetivo? Fue solo que no le prestó atención. Xu Ziwa bromeó. ¿Podría ser que cuando su maestro no estaba, tú estabas jugando afuera y te metiste en problemas? Todavía no sé cómo es. Discípulo, ¿tienes buen gusto? Bai Yi puso los ojos en blanco. Xu Ziwa, que había estado bebiendo, siempre había sido tan aleatorio. Afortunadamente ya estaba acostumbrado. En este momento, Xu Ziwa de repente notó algo. Sus hermosos ojos se posaron instantáneamente en el cuerpo de Bai Yi. Sus ojos se abrieron un poco y parecía un poco borracha. A ella le pareció bastante increíble. ¿Tu base de cultivo se ha abierto paso? Además cruzaste directamente 3 etapas pequeñas. Capítulo 193. Fu Xuanli. ¿Necesitas usar un casco cuando pescas? 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Solo ahora se dio cuenta de que el cultivo de Bai Yi ya no estaba en el 6º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. En solo medio día sin conocerse, ya estaba en el 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. ¡Qué broma! Xu Ziwa pensó que se había sentido mal. Incluso se secó los ojos con incredulidad y sus grandes ojos se fijaron en Bai Yi una vez más. Al final seguía siendo el mismo nivel de cultivo. El 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Esto es increíble. Discípulo, ¿podría ser que seas un inmortal que descendió al mundo mortal para recorrer el camino del cultivo inmortal y jugar en el mundo mortal? Xu Ziwa quedó estupefacto. Ella continuó. ¿O escondiste tu nivel de cultivo antes? ¿Ahora ya no te escondes y vas a presumir? ¿O aún estás ocultando tu nivel de cultivo? ¿No es la 9ª capa de la etapa de establecimiento de la fundación tu límite actual? Estaba estupefacta.
Ver a una secta de la espada de la Santa Doncella del Espíritu atravesar dos pequeñas etapas de una sola vez durante el día ya la había sorprendido hasta el punto de quedarse sin palabras. En ese momento, le hizo sospechar seriamente que había estado viviendo como un perro durante los últimos cientos de años. Anuncios de Put Future. Ahora, otra persona había superado 3 pequeñas etapas de una vez. Inesperadamente, resultó ser su ex discípula. Quizás lo has adivinado bien. Baiji no explicó mucho sobre esto. No importa cómo lo adivinara Shuziwa, siempre decía, sí, 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 lo has adivinado bien. Era solo que no era bueno anunciar algo especial como Immortal Cultivation Simulator. Su actitud hizo que Shuziwa le tocara la barbilla y la analizara enérgicamente. No es el descenso de un inmortal directo, ni es un cultivo oculto. Silbido. ¿Podría ser eres ese tipo de genio monstruoso que solo aparece una vez cada millón de años? Dijo emocionada. Baiji dijo, sí. O mejor dicho, ¿qué tesoro inmortal obtuviste y comiste una píldora inmortal? Baiji dijo, sí. La actitud superficial de Baiji no hizo que la emoción en el corazón de Shuziwa disminuyera. De repente agarró la mano de Baiji y lo empujó hacia la casa. Esta acción inusual dejó a Baiji desconcertado. ¿Qué estás haciendo? ¿No me pediste que comprara algo de carne y verduras ayer temprano y luego intentara cocinar una comida deliciosa esta noche? ¿Cocinar qué? Shuziwa dijo emocionado. Mi discípulo es un genio poco común en 1.000.000 de años. Tengo que sacar un poquito más de tu talento. Tal vez pueda atravesar una o dos etapas de una sola vez. Esta noche. Cultivemos. Practiquemos el método de cultivo que el maestro te enseñó antes. Por la noche. Condado de Yuaning. Oficina del condado. Fu Xuangmi comenzó a intentar conectarse con el simulador de cultivo inmortal, pero no sabía qué salió mal. Descubrió que no podía conectarse con el simulador. XT. Anuncios de Put Future. En esta situación, por muy tranquila que estuviera normalmente, no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. ¿Qué salió mal exactamente? ¿No había forma de que ella ingresara al simulador en el futuro? ¿Fue porque las 2 primeras veces que simuló el cultivo inmortal, su desempeño no fue particularmente bueno y luego fue abandonada por el simulador de cultivo inmortal? ¡Qué buena oportunidad! ¿La iba a perder así sin más? Fu Xuangmi quedó aturdido. Era como si a una persona común y corriente le dijeran que había recibido cientos de millones de dólares y que ya los había desperdiciado durante unos días. Al final, de repente le dijeron que los cientos de millones de dólares no le pertenecían. Sin dar ninguna explicación, se llevaron todo el dinero. Por un momento, hubo una sensación de ansiedad. Eso no está bien, Fu Xuangmi sacudió la cabeza y borró el estado de ánimo deprimido de su mente. Ella apretó los dientes. Debe haber algunos problemas que no conozco. ¿No pasó el tiempo de reutilización del Immortal Cultivation Simulator? No debería ser el caso. ¿O hay algún cambio en el simulador de cultivo inmortal? Mientras se apruebe este cambio, no debería haber ningún problema, ¿verdad? No debería haber ningún problema, ¿verdad? El tono de Fu Xuangmi estaba lleno de incertidumbre. Se sentía un poco culpable y no tenía ese tipo de confianza. Ahora, cada respiro del tiempo era una tortura para ella. No fue hasta que pasó una hora que Fu Xuangmi de repente se volvió enérgico. Sus hermosos ojos parecían poder brillar. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. Se había puesto en contacto con el simulador de cultivo inmortal. No está mal. Al mirar las líneas familiares de palabras, Fu Xuangmi se sintió afortunada, murmuró para sí misma. Parece que el simulador de cultivo inmortal hizo algunos cambios que no conozco, por lo que no pude. Haz una conexión consciente con ello. Aunque tenía mucha curiosidad sobre qué tipo de cambio era, sabía que no podría obtener una respuesta. Solo pudo reprimir con fuerza la curiosidad en su corazón. No había nada que ella pudiera hacer. ¿Podría ser que todavía esperaba que el simulador pudiera hablar? Bienvenido al simulador de cultivo inmortal. Has elegido continuar escribiendo la última simulación de la vida de cultivo inmortal. Cuenta atrás. 10,9. 3, 2, 1. Comienza la simulación. Cuando sintió la sensación de estar en una cáscara de huevo por tercera vez, Fu Xuangmi ya no tenía la sensación de querer salir inmediatamente de la cáscara de huevo. Solo se alegraba de poder volver a sentir ese sentimiento especial. Edad 0, reencarnaste en una bestia demoníaca. Cuando naciste, intentaste absorber la energía espiritual del cielo y la tierra para cultivarte. Aunque el efecto de la energía espiritual fue muy común, aún así lo disfrutaste porque sabías que tu punto de partida tenía que ser más alto.
Capítulo 194. Fu Shuangdi. ¿Necesitas usar un casco cuando pescas? 3. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy Año 1, además de usar el cuerpo de una bestia demoníaca para inhalar y exhalar instintivamente la energía espiritual del cielo y la tierra, también has comenzado a entrenar tu estado mental y tu fuerza de voluntad. Tus esfuerzos esta vez no fueron en vano. Aprendiste a volar un año antes que la última vez. Encontraste algunas hierbas espirituales en tus recuerdos de antemano. Después de consumir las hierbas espirituales, tu físico se volvió más fuerte. A los 2 años, al consumir grandes cantidades de hierbas espirituales, has alcanzado el primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Uf. Fu Shuangdi, que se había convertido en un cuervo lunar, gritó de alegría. Después de consumir docenas de hierbas espirituales, es una suerte que el cuerpo de la bestia demoníaca sea más resistente. Si un humano normal consumiera imprudentemente hierbas espirituales como yo, su cuerpo habría explotado y muerto hace mucho tiempo. Valió la pena el riesgo que corrí. Con el apoyo de estas hierbas espirituales, entré directamente al primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Desafortunadamente, usar hierbas espirituales para acumular cultivos a la fuerza es demasiado inestable. Fu Shuangni sintió la energía espiritual en su cuerpo. Se dio cuenta de que su energía espiritual era mucho menor que la de una etapa normal de refinamiento de Qi de primer nivel. Era aproximadamente la mitad de un cultivador de etapa de refinamiento Qi de primer nivel. Esto significó que necesitaba dedicar mucho tiempo a consolidar su etapa actual. De lo contrario, su etapa retrocedería y se convertiría en un cuervo lunar sin cultivo. A los 3 años, todavía encontraste muchas hierbas espirituales según tu memoria y trataste de estabilizar tu cultivo actual. XT. Derrotaste a un demonio tigre en el primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi y lo aceptaste como tu primer seguidor. El demonio tigre te entregará una hierba espiritual cada 2 meses. Derrotaste a un jabalí que estaba a punto de entrar en la etapa de refinamiento de Qi y le diste algunos consejos. El jabalí logró llegar al primer nivel de la etapa de refinamiento de Qi y estuvo muy agradecido por sus consejos. La otra parte se ha convertido en su subordinado número 2. El cadáver del demonio del núcleo dorado finalmente ha descendido del cielo. Esta vez, trajiste a 2 subordinados contigo para compartir el legado traído por el cadáver del demonio del núcleo dorado, y llegaste al 4.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi de una sola vez. Anuncios de Put Future. El demonio tigre llegó al 3.er nivel de la etapa de refinamiento de Qi. El demonio cerdo llegó al 2.º nivel de la etapa de refinamiento de Qi. Ustedes 3 se han convertido en 3 matones en un radio de decenas de kilómetros. Incluso las bestias demoníacas de otros lugares saben que este territorio se ha convertido en tu territorio. Has sometido a algunas bestias demoníacas más. Tu banda criminal ha comenzado a tomar forma. Usando el cadáver de un demonio Golden Core, la fuerza de tu banda criminal ha aumentado rápidamente. A los 4 años, te has convertido en el señor supremo de una región. Tienes más de 20 subordinados de bestias demoníacas bajo tu mando. Al mismo tiempo, muchas de estas bestias demoníacas son las personas que simulaste como cultivador inmortal la última vez. Sigues siendo el mismo que en la última simulación de gestión de cultivo inmortal, gestionando tu propia banda criminal. Te has convertido en el rey de la montaña. La velocidad de desarrollo esta vez es varias veces más rápida que la última simulación de cultivo inmortal. Fu Shuangni masticó un tallo de hierba espiritual. Murmuró para sí misma con voz vaga. Debido a esto, casi he vaciado los recursos en el área circundante. Ya no había ganancias en su territorio. ¿Qué debería hacer ella? Naturalmente, tuvo que pensar en una manera de desarrollarse de forma sostenible. Fu Shuangni ordenó a sus subordinados bestias demoníacas que cultivaran un lugar con abundante energía espiritual y lo trataran como un campo espiritual para plantar hierbas espirituales. Un grupo de bestias demoníacas plantando cuidadosamente hierbas espirituales. Esta escena era muy extraña. Sin embargo, bajo el mando de Fu Shuangni, esta escena extremadamente extraña realmente sucedió. En el círculo de las bestias demoníacas, quienquiera que tuviera el puño más grande, sus palabras serían efectivas. Fu Shuangni era el que tenía el mayor cultivo entre todas las bestias demoníacas en esta área. Al mismo tiempo, inculcaría a sus subordinados la idea de que ella era su jefa todos los días. De esta manera, se podría decir que su gobierno es extremadamente estable. Ninguna bestia demoníaca se atrevió a desafiar su autoridad.
Ella pidió a las bestias demoníacas que plantaran hierbas espirituales, y las bestias demoníacas hicieron lo que ella dijo. Ella pidió a las bestias demoníacas que construyeran algunas casas, y las bestias demoníacas hicieron lo que ella dijo. Les pidió a las bestias demoníacas que leyeran un poco, y aún así hicieron lo que ella dijo. Un grupo así de subordinados leales hizo que Fu Xuangni se sintiera muy emocionado. Incluso si fueran un poco estúpidos, con suficiente lealtad y obediencia fue suficiente para compensar sus defectos. Fue perfecto. Además, Fu Xuangni no solo dejó que las bestias demoníacas cultivaran algunas hierbas espirituales que eran más fáciles de alimentar. Cuando su territorio se estaba quedando sin recursos, puso sus ojos en los territorios de otras bestias demoníacas. Anuncios de Put Future. Ella era diferente de otras bestias demoníacas. Otras bestias demoníacas estaban solas ya que ocupaban una gran área de territorio. En tales circunstancias, esas bestias demoníacas básicamente no tuvieron ningún problema por la falta de recursos de cultivo. Fu Xuangni tuvo que alimentar a un gran grupo de subordinados y la tasa de consumo de recursos fue demasiado rápida. Fue tan rápido que no tuvo más remedio que mostrar sus afiladas garras para luchar por el territorio. A los 5 años, lideraste tu banda criminal y, sin ninguna moral, te uniste a más de una docena de poderosas bestias demoníacas y tomaste su territorio por la fuerza. Aceptaste a aquellos que estaban dispuestos a someterse a ti. Sin embargo, aquellos que no estaban dispuestos a someterse a ti, inmediatamente quemaste la olla con aceite. 7 años, has vencido a todos en un radio de 200 millas. Tu reputación en el círculo de las bestias demoníacas es muy rotunda. Algunas de las bestias demoníacas más débiles, que siempre están siendo intimidadas, incluso tomarán la iniciativa de someterse a ti. Tu banda criminal ha atravesado 100 bestias demoníacas. Tu banda criminal se ha convertido en una organización social activa de carácter negro. Nombre corto: pandilla. Recordatorio amistoso. Recuerde usar un casco cuando pesque. ¿Por qué necesito usar casco cuando pesco? Fu Xuangni miró el recordatorio amistoso en el simulador y no pudo entenderlo. Además, este equipo de bestias demoníacas en el que había dedicado mucho esfuerzo a organizar. Del lado del simulador, los llamaban pandilla. ¡Qué nombre tan extraño! A los 8 años, a medida que el equipo crece, te das cuenta de que atacar a otras bestias demoníacas para expandir tu territorio ya no es suficiente para alimentar a un grupo de subordinados. Empiezas a pensar en una manera de resolver este problema. Un mes después, las bestias demoníacas bajo tu mando capturaron vivo a un cultivador inmortal humano. ¿No son de la secta Sol Claro? Fu Xuangni casi le dio la vuelta a la bolsa de almacenamiento del cultivador inmortal. Para su asombro, descubrió que la otra parte no era un cultivador inmortal de la secta Clearsan. Sin embargo, si se tratara de un cultivador de segundo nivel de refinamiento Qi, ¿cómo podría tener una bolsa de almacenamiento? Las bolsas de almacenamiento eran artículos extremadamente raros para los cultivadores inmortales de bajo nivel. Hasta que sacó un colgante de jade de su bolsa de almacenamiento. Al mirar la palabra en el colgante de jade, Fu Xuangni inmediatamente pensó profundamente. Parecía ser un cultivador inmortal de un clan de cultivo inmortal. Su mente se volvió activa. Capítulo 195. El plan de Fu Xuangni. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Wu Yan era descendiente de la familia Wu en la ciudad de Iwai, pero en comparación con sus hermanos y hermanas, su talento en el cultivo solo podía describirse como mediocre. Desde joven, siempre había sido un miembro marginal de la familia Wu. Si no fuera por el hecho de que era descendiente de la familia Wu, lo que le daba cierto grado de comodidad, temía no poder alcanzar el segundo nivel de la etapa de refinamiento de Qi en este momento. Para poder alcanzar el segundo nivel de la etapa de refinamiento de Qi, tuvo que depender de píldoras medicinales. El problema fue, cuando los mayores de la familia descubrieron que su talento era simplemente mediocre, cortaron directamente su suministro semanal de píldoras medicinales. En este momento, se encontraba en un estado de semilibre de la familia. La familia Wu ya no desperdiciaría recursos para que él cultivara, pero no irían tan lejos como para expulsarlo de la familia. Esto resultó en que Wu Yan no tuviera ninguna posibilidad de tocar el núcleo del poder de la familia. En el futuro, estaba destinado a ser una persona marginal. Afortunadamente, Wu Yan tenía un poco de ambición y no estaba dispuesto a ser un pedazo de basura inútil esperando morir. Intentó preguntar a los mayores de la familia si podía hacerse cargo de algún negocio de la familia. Los ancianos de la familia Wu le dieron una oportunidad.
El joven Wu Yan se hizo cargo de parte del negocio de hierbas medicinales de la familia Wu. Después de varios años de gestión, se encargó muy bien de esta parte del negocio de las hierbas medicinales. Recibió elogios de los mayores de la familia. Wu Yan observó impotente mientras estaba a punto de volver a mirar a los ojos de los mayores de la familia. Sin embargo, se le ocurrieron las palabras: los buenos tiempos no duran mucho. Hace unos días, durante el proceso de transporte de las hierbas espirituales, habían robado un lote de hierbas espirituales del clan Wu. Ese era un lote de hierbas espirituales que valía cientos de piedras espirituales de bajo grado, no una cantidad pequeña. Si esto se elimina fácilmente, entonces, en el futuro, es posible que ni siquiera pueda tocar los negocios de su clan en el clan Wu. Por lo tanto, quería desesperadamente recuperar una porción de las hierbas espirituales. Desafortunadamente, las personas que robaron los bienes en el camino eran cultivadores inmortales y eran más fuertes que él y las personas que trajo consigo. En la batalla y la masacre, todas las personas que trajo Wu Yan murieron. Sabiendo que era incapaz de recuperar las hierbas espirituales, solo podía escapar desesperadamente de la peligrosa situación. Corrió durante más de 10 días en la montaña desolada. No fue fácil ver la esperanza de sobrevivir. Al final, se encontró con algunas bestias demoníacas y fue capturado. Estaba atado como a una bola de masa. Dios sabe cuántas bestias demoníacas había. ¿Por qué tienen un conocimiento tan profundo del arte de encuadernar? Pronto, se dio cuenta de que había más que unas pocas bestias demoníacas aquí. Era un grupo de bestias demoníacas. Este era un nido de bestias demoníacas. Anuncios de Put Future. Justo cuando estaba a punto de convertirse en el alimento de las bestias demoníacas desesperadas, de repente vio una bestia demoníaca con un aura muy especial. Rodeado por algunas bestias demoníacas, se presentó ante él. Luego, escuchó a la bestia demoníaca hablarle con voz clara. ¿Eres de la familia Wu de la ciudad Jia y de la gran dinastía Wei? Demoníaco. Las bestias demoníacas podrían hablar. Wu Yan quedó atónito. Una bestia demoníaca que podía hablar el lenguaje humano era al menos una bestia demoníaca en la etapa de establecimiento de la fundación, ¿verdad? Para poder hablar tan claramente, no podría ser un demonio del núcleo dorado, ¿verdad? Silbido. Bajo extrema conmoción y miedo, sin importar qué pregunta le hiciera Fu Xuanli, él respondió con una cara llena de miedo. Sí, sí. Después de recibir esta respuesta, Fu Xuanli hizo una pausa. Ella volvió a preguntar. ¿Qué tan fuerte es la familia Wu? ¿Cuál es el cultivo del patriarca? ¿Cuál es el cultivo del patriarca? ¿Cuántos descendientes hay en la familia? ¿Qué rango tiene la familia Wu en la ciudad de Iwai? Una serie de preguntas dejaron la mente de Wu Yan en blanco. No sabía por qué una bestia demoníaca haría estas preguntas, por lo que solo podía responderlas una por una. Después del tiempo que tarda en quemarse una varita de incienso, Fu Xuanni entendió aproximadamente la situación de la otra parte y la familia Wu de la ciudad de Iai. Ella evaluó a este discípulo de la familia Wu. La fuerza de este desafortunado tipo no era tan grande, pero su identidad era un poco especial. Incluso si era una persona marginal en la familia, seguía siendo un discípulo de la familia Wu. Mirando al rostro pálido de Wu Yan, de repente dijo: hagamos un trato. Hagamos negocios. Si no quieres convertirte en las heces de una bestia demoníaca, tienes que cooperar conmigo. Wu Yan estaba atónito, con los ojos bien abiertos con incredulidad. ¿Trato, negocios? Fu Xuanmi dijo: así es, negocios. Lo haré. Lo haré. Wu Yan era como un pollo picoteando arroz mientras asentía apresuradamente. No creía que todavía pudiera vivir. Mientras pudiera sobrevivir, y mucho menos hacer negocios, incluso se desnudaría. Es difícil utilizar plenamente la eficacia medicinal de una hierba espiritual consumiéndola de forma tan cruda. Incluso consumir 10 tallos de hierbas espirituales no es tan útil como comer una sola pastilla. ¿Estás preparado para vender las hierbas espirituales que tus subordinados de bestias demoníacas desenterraron a la familia Wu de la ciudad de Iwai, y la familia Wu de la ciudad de Iwai utilizará piedras espirituales y píldoras como moneda de la transacción? ¿Prometes que en el futuro, si la familia Wu tiene una caravana pasando por tu territorio, les darás cierta protección, pero la familia Wu tendrá que pagarte una parte de la tarifa de protección? De lo contrario, ni siquiera pienses en pasar sin problemas. Para evitar que Wu Yan sea castigado por su familia cuando regrese, le prestaste un lote de medicinas espirituales. Sin embargo, usted pidió que regresara 9 de 13. De lo contrario, el juramento del Dao Celestial le quitará la vida. Este es el primer préstamo que otorgaste.
Con esto, Wu Yan se convirtió con éxito en un traidor. 3 meses después, Wu Yan envió el primer lote de píldoras medicinales y piedras espirituales. 2 medicinas espirituales ordinarias cualesquiera en la montaña podrían cambiarse por una píldora de recolección de espíritus o más de 10 piedras espirituales. Te quedas con el 70% de las píldoras y piedras espirituales. El 30% de ellos se almacenará para el funcionamiento de la organización y el otro 40% se utilizará para su propio cultivo. El 30% restante se distribuirá a un grupo de subordinados de bestias demoníacas. Aunque solo puedes obtener el 30%, la velocidad de cultivo que traen las píldoras y las piedras espirituales todavía hace que el grupo de bestias demoníacas salte de alegría. Te diste cuenta de que diste demasiado. Son muy fáciles de satisfacer. Al mirar a las bestias demoníacas frente a ella, Fu Xuangni no pudo evitar suspirar. En comparación con la codicia infinita de los humanos, estas bestias demoníacas son increíblemente puras. Mientras les dé un pequeño favor, me lo agradecerán. A veces, engañar a este grupo de bestias la hacía sentir un poco culpable. XT. Por suerte, los trató bien. Anuncios de Put Future. Después de todo, para que la siguieran de cerca, había buscado minuciosamente una manera de ganar dinero. Fue para desarrollar esta organización. Aunque solo puedo esconderme en las montañas y no mucha gente lo sabe, un día, este grupo de tipos extraños conmocionará al mundo. Fu Xuangni tenía grandes expectativas para este grupo de bestias demoníacas que ella había formado. Ella no aceptaría tantas bestias demoníacas sin ningún motivo. Definitivamente ella tenía sus propios planes. 10 años, después de 2 años de desarrollo, su territorio se ha expandido varias veces. El número de bestias demoníacas debajo de ti ha llegado a 200. Has acumulado más de 3000 piedras espirituales de bajo grado y 250 tipos diferentes de píldoras. Con la ayuda de Wu Yan, este traidor humano, has establecido muchas vías de riqueza en la ciudad de Iwai, buscando recursos de cultivo para tu propia organización. También te has desarrollado bastante bien. El negocio de préstamos más grande de la ciudad de Iwai ya está bajo su control. Ya hay cientos de cultivadores humanos inmortales que te deben piedras espirituales. A través de diversos medios, una vez más has nutrido a varios traidores humanos para ayudarte a echar raíces en la ciudad de Iwai. A los 12 años, con la ayuda del núcleo demoníaco, una gran pila de piedras espirituales y el consumo de pastillas, has llegado al 6º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Sin embargo, la base de cultivo de la que dependes de las pastillas no es estable. No puedes ser invencible entre aquellos del mismo nivel. 15 años, después de 3 años de amargo cultivo, estás a solo medio paso del 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Tu número de subordinados llegó a 400. Ya tienes docenas de bestias demoníacas debajo de ti. Puedes hablar el lenguaje humano con fluidez. Un día, las bestias demoníacas debajo de ti encontraron rastros de los cultivadores inmortales de la secta del Sol Claro. Su Majestad. Esos 3 cultivadores inmortales están vestidos exactamente como nos los describiste. Por tanto, nos atrevemos a adivinar que son de la secta Sol Claro. Son cultivadores inmortales de 3 sectas. Quien informó de la situación a Fu Xuangni fue una bestia demoníaca tortuga mordedora. Esta escena le dio a Fu Xuangni una sensación de déjà vu. Recordó la última vez que simuló el cultivo inmortal, la bestia demoníaca que le informó que la gente de la secta Sol Claro había invadido su territorio. Parecía ser esta bestia demoníaca tortuga mordedora muy grande y relativamente inteligente. Lo que debería venir, vendrá. Fu Xuangni no se sorprendió en lo más mínimo por esto. Ella habló en un tono neutral. Ata a los 3. Si no atacan a nuestras bestias demoníacas, no las mates por ahora. ¿Sí? La tortuga mordedora caimán golpeó ligeramente su enorme cabeza y se acercó con pasos pesados y firmes. Fu Xuangni sabía que los 3 cultivadores inmortales estaban solo en el 4º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Además, todos eran discípulos externos de la secta Sol Claro. No tenían ningún método especial para salvar vidas, ni tampoco tenían cartas de triunfo. Esta vez, Fu Xuangni ya no necesitaba llegar personalmente al lugar. Solo necesitaba dar una orden casualmente, y había cientos de bestias demoníacas haciendo fila para trabajar duro para ella. Después de todo, las bestias demoníacas también tenían ideales. Aunque sus pensamientos todavía eran relativamente simples, bajo los pensamientos acumulados de Fu Xuangni, este grupo de bestias demoníacas sabían una cosa: ayudar a su jefe a hacer cosas podría traer beneficios.
Podrían hacer una fortuna. Hermano mayor Ki, algo anda mal. ¿No crees que este lugar da un poco de miedo? Entre los 3 discípulos externos de la secta del Sol Claro, un hombre bajo no pudo evitar decir en voz baja. Escuché que hay un gran demonio aterrador en esta área que mató a un número desconocido de bestias demoníacas. No me digas que hemos irrumpido en el territorio de ese gran demonio. Al escuchar eso el hermano mayor Ki también estaba un poco preocupado, pero al final apretó los dientes. Se preparó y dijo. No nos hemos encontrado con muchas bestias demoníacas desde que entramos en esta montaña. Si no aprovechamos el tiempo para cazar bestias demoníacas y acumular puntos de contribución a la secta, ¿podemos seguir siendo discípulos internos? ¿Cómo podemos encontrarnos con grandes demonios? Si hay grandes demonios aquí, ¿no podemos sentir el aura de la otra parte? No te asustes. Tan pronto como el hermano mayor Ki terminó sus palabras, los 3 de repente escucharon un movimiento. Ellos se sorprendieron. Entonces vieron una enorme bestia demoníaca caminando hacia ellos paso a paso. La frecuencia de los pasos de la bestia demoníaca no era muy alta, pero debido a su enorme tamaño, cada paso que daba cubría una gran distancia. En tan solo unas pocas respiraciones estuvo muy cerca. Capítulo 196. Herramienta humana número 3, que renovó sus talentos recién nacidos. 1. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy hermano mayor Ki. Cuando vio la aparición completa de la enorme bestia demoníaca, el pequeño discípulo del patio exterior de la secta del Sol Claro quedó conmocionado y aterrorizado. Su voz no pudo evitar temblar. Eso parece ser una bestia demoníaca al menos en el 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. No puedo decir el nivel de cultivo de esta bestia demoníaca en el 4.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. ¿No es este el 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, o qué? Etapa de refinamiento de Ki de 5.º nivel. Cuando el hermano mayor Ki, otro discípulo externo, escuchó estas palabras, no pudieron evitar respirar una bocanada de aire frío. Después de todo, los 3 estaban en el 4.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Aunque no fue imposible compensar la diferencia de fuerza entre el 4.º y 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki con números, les fue imposible compensar la diferencia de fuerza. Sin embargo, definitivamente había más de 3 cultivadores de la etapa de refinamiento Ki de 4.º nivel. Además, eran solo discípulos ordinarios del patio exterior y no estaban calificados para tener ninguna carta de triunfo. Los 3 no se veían bien. Maldita sea. Anuncios de Put Future. La expresión del hermano mayor Ki era aún más sombría. Solo quería cazar alguna etapa de refinamiento de Ki de 4.º nivel o por debajo de bestias demoníacas. ¿Cómo conocimos este tipo de bestia demoníaca? Respiró hondo y se calmó con gran dificultad. Él estaba sorprendido. Apretó los dientes y dijo, retírese. No podemos luchar contra eso. No somos su rival. Cuando los otros 2 escucharon esto, inmediatamente se dieron vuelta y corrieron incluso más rápido que cuando llegaron. Luego, se dieron la vuelta y corrieron unos pasos antes de detenerse repentinamente. Eso fue porque una bestia demoníaca estaba detrás de ellos. La aparición de la bestia demoníaca parecía estar en silencio. Al menos ninguno de los 3 sabía que la bestia demoníaca había aparecido de repente. Esto hizo que los 3 discípulos externos de la secta del Sol Claro sintieran que se les entumecía el cuero cabelludo. Frente a ellos había una enorme bestia demoníaca tortuga mordedora de caimán. Detrás de ellos había un tigre feroz con un cuerpo exagerado. La clave era, no importa cuál de estas 2 bestias demoníacas fuera, no podían decir su nivel de cultivo. Esto significaba estaban al menos en el 5.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, ¿verdad? O en realidad estaban en el 4.º nivel de la etapa de refinamiento de Ki, pero había una diferencia entre su fuerza, por lo que no podían determinar el nivel de cultivo de estas 2 bestias demoníacas. Pase lo que pase, los 3 sabían que habían terminado. Justo cuando los 3 estaban desesperados, de repente sonó un zumbido. Desecha las armas que tienes en las manos y tira la bolsa de almacenamiento. Quítate toda la ropa y agáchate en fila. XT. Mientras los 3 estaban estupefactos, la bestia demoníaca tortuga mordedora caimán dijo ferozmente. Aquellos que no quieren morir. Hazlo. De lo contrario, te desollaré vivo. Cocinaré tu carne. Anuncios de Put Future. El rugido de la bestia era como un trueno, haciendo sonar sus tímpanos. El aura feroz de la bestia les hizo tragar saliva y estallar en sudor frío. Los 3 rápidamente intercambiaron miradas. Luego, todos obedientemente arrojaron sus espadas largas a lo lejos. Luego, arrojaron su única bolsa de almacenamiento hacia la enorme tortuga mordedora de caimán.
Finalmente, en un momento de vergüenza, se quitaron toda la ropa. Sus fuertes ganas de vivir les hacían no dejar ni siquiera un par de ropa interior. Estaban desnudos. Fue muy llamativo. No tuvieron tiempo de pensar en cómo esta bestia demoníaca podía hablar el idioma humano con tanta fluidez. Tampoco tuvieron tiempo de pensar por qué la bestia demoníaca les pidió que hicieran esto. Solo sabían que si querían vivir, solo podían hacer lo que les pedía. De lo contrario, la intención asesina extremadamente cruel que surgió de las dos bestias no fue una broma. No pensaron que la intención asesina se filtró casualmente por diversión. Esto los hizo temblar de miedo. Estalló sudor frío. Esta vez, no elegiste matar a los 3 discípulos de la secta externa de la secta Sol Claro. En cambio, los capturaste. A través de diversos medios, creaste una enorme sombra psicológica en los corazones de los 3. Mientras los 3 te recuerden, sentirán miedo y se estremecerán. Al mismo tiempo, hiciste que los 3 firmaran un juramento del Dao Celestial para traicionar a la secta del Sol Claro y unirse a ti. Una vez que violaran una de las reglas, desarrollarían demonios mentales y morirían por la reacción de los demonios mentales. Aprendiste esto del Li Fei Yu en el mundo real. ¿Crees que este método es bastante útil? Dejaste que los 3 regresaran a la secta del Sol Claro y dijiste, les deseo todo lo mejor en la secta del Sol Claro. Para que los 3 se conviertan con éxito en discípulos internos de la secta del Sol Claro, les diste algunas medicinas espirituales. Estas medicinas espirituales fueron suficientes para que intercambiaran por suficientes materiales de secta y contribuyeran a convertirse en discípulos internos. A los 16 años, después de que los 3 regresaron a la secta del Sol Claro, se convirtieron con éxito en discípulos internos de la secta del Sol Claro y se convirtieron en discípulos de 3 ancianos diferentes. Has plantado 3 espías en la secta Sol Claro. 17 años, has alcanzado el 7º nivel de la etapa de refinamiento de Ki. Los 3 espías plantados en la secta del Sol Claro te han traído en secreto una noticia. 10 días después, habrá un anciano de la secta externa de la etapa de refinamiento de Ki del 10º nivel de la secta del Sol Claro que liderará a algunos discípulos de la secta externa para escoltar a un grupo de piedras espirituales. También pasarán por un lugar determinado. Después de una cuidadosa consideración, has decidido llevar a cabo una tribulación del Dao.